Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias Pensarc, Tania y todo el equipo por la invitación. Efectivamente, llevo 17 años en México y siempre durante todo ese tiempo siempre he pensado cómo podemos generar menos impacto en la arquitectura, y poco a poco pues he entrado en este campo y he adquirido conocimiento y he tenido oportunidad de ejercer ese conocimiento como arquitecto, pero también de compartirlo con otros, ¿no? Entonces fundé también una consultoría donde puedo dar acceso a otras personas de ese conocimiento. Hay que aclarar que yo no soy ningún científico, todo ese asunto del cambio climático lo entienden y lo investigan científicos de todo tipo de disciplinas, ¿no? Pero los arquitectos siempre somos los que saben poco de mucho, o más bien sabemos de muchas cosas poquito, pero somos capaces de realmente unir estas disciplinas y ejercer algo al respecto. Entonces, aquí intento transmitir qué es el cambio climático, cuál es la causa, cuáles son los efectos y qué tiene que ver con la construcción. Y es una versión sintetizada y simplificada porque la realidad es muy compleja, mucho más compleja. Cada vez que leo una cosa más se complica más la cosa. Entonces aquí el intento es realmente dar una visión general sobre esto y entender las conexiones, ¿no? Y que todo el mundo que esté aquí hoy presente después pues tiene un poquito de más conocimiento de lo que tenían antes y lo pueden usar en su vida privada y su vida profesional también. Entonces, lo primero que hay que hacer es meterse acá porque voy a tener como 2 o 3 preguntitas en el camino que ustedes van a responder. Y ahí arriba está el link y el código y luego van a aparecer unas preguntas y las vamos a responder y comentar. Bueno, yo creo que es importante conocer nuestra historia, pero no solo la historia de la humanidad que nos ha llevado aquí, sino del planeta en sí. Y es una historia de cambio, justamente, el constante, permanente cambio, ¿no? Desde el Big Bang, 13.000 millones de años atrás, la fundación la Tierra se forma, ¿no?, de colisión de polvo y meteoritos hace 4.600 millones de años. Los primeros organismos, 3.800 millones de años. La fotosíntesis, ¿no?, que empezó con una cianobacteria acuática hace 1.000 millones de años, ¿no? Y eso es la que transformó realmente el planeta, porque de repente hubo oxígeno en el planeta, que era un desecho de la fotosíntesis. Justamente el primer animal acuático que se conoce 550 millones de años atrás, y la vida terrestre apenas 400 millones de años. No puedo apuntar, pero ahí le siguen. Está en alemán, lamentablemente, pero los números son igual en alemán que en español, así que y uso el celular para leer, pero también para mover la presentación, por eso me ven aquí viendo el celular, no es que esté en Instagram o algo así. Entonces, la vida terrestre, los animales hace como 380 millones de años, luego los primeros mamíferos prehistóricos 93 millones de años, la extinción de los dinosaurios 66 millones de años atrás, y apenas apareció el Homo sapiens 200.000 años, o sea, hace unos segundos, ¿no?, en realidad.
y las primeras civilizaciones 8.000 años atrás, o sea, se fue hace ratito, ¿no? Cuando estamos aquí afuera apenas existen las civilizaciones, ¿no? Y durante todo ese tiempo hubo cambio climático, ¿no? Y ahí vemos arriba vemos la precipitación, abajo vemos la temperatura y vemos que cuando estamos en la zona azul clarita vemos las épocas de glaciación y han seguido una tras otra a lo largo de los miles, millones de años atrás, y actualmente estamos en una época glaciar, aunque lo creamos o no, pero como hay hielo permanente en el Polo Sur y en Polo Norte, es una característica de una época glaciar. Hubo épocas donde no hubo hielo, ¿no? Cuando vivían los dinosaurios justamente teníamos temperaturas muchísimo más altas. Entonces estamos actualmente en una época glaciar. Y también ¿cómo se llama? La composición de la atmósfera. Antes de que empezó la fotosíntesis, la atmósfera era básicamente CO2, ¿no? Este famoso molécula que causa, ahorita lo vamos a ver, que causa el calentamiento global. Estaba la presión a 3 bar, quiere decir 3 veces más presión de aire que la que tenemos, y todo eso con CO2, cero, prácticamente nada de oxígeno. Y luego eso cambió a lo largo de los años, y hoy en día es la línea punteada, tenemos como un 21% de oxígeno en la atmósfera. Y se compone básicamente de los nitrógeno, oxígeno y argón, y muy poquito, 0.1% son los gases de efecto invernadero justamente. O sea, muy poquito. Y de eso el más importante es el vapor del agua que está en el aire, ¿no? No el CO2. El CO2 es el acelerador, el catalizador, pero el vapor del agua es el mayor. Y sin esta atmósfera que genera el efecto invernadero, si no tuviéramos esto, nuestra temperatura sería menos 18 grados en promedio, ¿no? En cambio, hoy en día tenemos 15 grados en promedio, ¿no? Sin la atmósfera, sin efecto invernadero natural, no existiría la vida en el planeta. Pero justamente esa concentración de CO2, de esta molécula, ha cambiado drásticamente, eso vemos en esa curva, ¿no? La era preindustrial, 275 partes por millón, y en la era actual estamos alrededor o llegando a 450 partes por millón. Esos son 450 moléculas CO2 sobre 1 millón de moléculas que componen el aire, o sea, no es nada. Y esa cosita tan poquita es lo que nos genera todo el cambio climático justamente. Entonces es un sistema muy delicado en realidad, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Porque se ha medido, aquí se ve la radiación infrarroja, que es lo que la Tierra emite de calor, que es la línea, la curva roja, ¿no? Con sus diferentes espectros, sus diferentes frecuencias de esa onda de luz infrarroja, y se mide al exterior del espacio cuánto llega ahí. Y se ve que no llega a la totalidad, sino se lleva esta curva negra con estos piquitos o estas vallas que se ven ahí. Y estos justamente los gases de efecto invernadero que absorben luz infrarroja. Entonces esa es la diferencia. Ese es donde sucede el efecto invernadero justamente. Y ahora ese aumento en CO2 es lo que provoca que el aumento de la actividad del efecto invernadero y que nos provoca justamente el calentamiento global. Aquí visto un poco, ¿no? El Sol radia un espectro de luz, y lo más importante, la radiación ultravioleta que toca la Tierra calienta, ¿no? La radiación hace que las moléculas empiecen a mover, eso genera calor, ¿no? Y la Tierra radia de regreso ese calor. Una parte obviamente se refleja en las nubes y en la atmósfera, la parte que llega a la Tierra vuelve a radiar de regreso.
pero ya en forma de infrarrojo, que es la onda más larga, y se queda atrapado en esos gases de efecto invernadero que otra vez absorben ese infrarrojo y lo radian otra vez hacia todos lados, entre otros de regreso a la Tierra, ¿no? Y aquí lo vemos en watts, ¿no? De todos los watts que el Sol radia. Ese es un equilibrio muy, muy finito que al final, ¿no? El calor que llega, medido en watts por metro cuadrado, y que la Tierra emite, como ese balance es justamente una diferencia de 1 watt por metro cuadrado, ¿no? Que es de lo que radia y lo que llega. Y ese es el que nos mantiene este clima agradable de los 15 grados en promedio. Pero cuando los ligeros cambios cambian ese equilibrio, pues tenemos los efectos que vamos a ver ahorita. Y también cómo sabemos que el calentamiento global y la concentración de CO2 tienen que ver uno con el otro. ¿Por qué se sabe que la temperatura aumenta cuando aumenta la cantidad de CO2? Pues eso es justamente, se ha medido en los núcleos de hielo que se sacan y se analizan, donde se puede ver ¿no? la temperatura que existía y la concentración de CO2. Y se ve que esas curvas se mueven en paralelo, ¿no? Esto obviamente si haces un zoom in, porque estos son otra vez miles de años, vamos hacia 800.000 años atrás. Cuando haces zoom in obviamente hay un desfase ahí, pero se mueven justamente en paralelo. ¿Y qué pasa hoy en día? Que la curva perdón, es que se está moviendo, ya. La curva de CO2 pues se dispara por la actividad humana que empezó con la industrialización, con la combustión de energía fósil que suelta justamente el CO2. Entonces, el efecto es obviamente que también la temperatura va a aumentar. Entonces, aquí viene la primera pregunta, les pido que se metan ahora, un poco para ver, ¿no? ¿Qué tanto, o cuál es la percepción o la idea colectiva de estas personas que están aquí ahora sobre cuáles son las causas, ¿no? O qué actividad humana aporta al calentamiento global y lo pueden ordenar por importancia. Entonces aquí vamos a ver, ya están respondiendo. Vamos a ver cómo voy en el tiempo. ¿Qué horas son? 4:30. Va. 26 personas. Somos como 300 personas. Apúrense. Porque solo si hay muchas vamos a poder hablar de una encuesta, ¿no? 66, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces la tendencia es la industria, la construcción. La construcción es trampa porque por eso venimos, ¿no? Entonces todo el mundo piensa eso. Agricultura, generación de energía, transporte. 100, vamos a llegar a 150 y luego le pasamos. Pero creo que la tendencia está clara. La actividad industrial, la construcción, luego la agricultura, muy importante, generación de energía, transporte. Qué interesante porque mucha gente dice volar, ¿no? Todo el tema de movilidad es como un tema y efectivamente comparado con las otras es una parte pequeña. Pero tal vez también hay que pensar, ¿no? Cuando hablamos de industria son los procesos industriales, pero eso requiere energía, ¿no? El transporte requiere energía, la construcción requiere energía. Entonces ahorita vamos a ver que la mayor actividad es la generación de energía justamente, ¿no? Pero luego esa se bifurca en los demás. Yo creo que ya estamos y vamos ahorita a ver lo que se ha medido. Entonces tenemos a la izquierda, otra vez, perdónenme,
Entonces tenemos como lo que es amarillo y naranja tiene que ver con la generación de energía. Lo que es azul son los procesos industriales. Entonces ahí efectivamente es más pequeño el consumo. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los procesos industriales que tiene que ver con la construcción? Y ahí viene es la producción de cemento, porque al hacer cemento se quema la piedra caliza y se separa el calcio y el carbono que están dentro de la piedra. El calcio se va al cemento y el C del carbono queda suelto y se une en el aire con el oxígeno y forma CO2. Ese es un proceso de CO2 por proceso industrial. Luego, ¿cómo logramos ese proceso de hacer el cemento? Pues calentando esa caliza a 1500 grados. ¿Y cómo se consigue esa temperatura? Quemando algún combustible, ¿no? Fósil, ¿no? Y toda la industria de cemento obviamente ahora está viendo cómo cambiar la combustión y cómo cambiar la receta del cemento para mitigar ese impacto. Para entender, entonces mucho tiene que ver con la energía, con la producción de energía, las diferentes energías. Procesos industriales, una gran parte agricultura, y lo morado, ahí no viene el dato, pero eso tiene que ver con cambios de uso de suelo. ¿Qué quiere decir cambios de uso de suelo? Que zona de bosque, que es un sumidero de CO2, eso lo vamos a ver al rato, se convierte en plantíos o en zona de ganadería, y entonces perdemos muchísima oportunidad de captar CO2, ¿no? Y ahora, perdón, vamos a ver si cambió algo. No, sigue igual. ¿Y de dónde viene esa energía? Y energía no solo es energía eléctrica, es energía en forma de energía térmica, o sea, calor, y en forma de energía en movimiento, forma de energía eléctrica. Entonces, 80% de esa energía hoy en día a nivel global sigue siendo combustión fósil. Estamos muy lejos de transformar nuestra matriz de energía en pura energía renovable, que son los fotovoltaicos, eólicos. Estamos todavía muy, muy lejos de eso, y sigue siendo, ¿no?, el petróleo, el carbón siguen siendo, y el gas siguen siendo los mayores contribuyentes. Pero hay que mencionar que quemar gas es muchísimo más limpio que quemar carbón. Entonces, ahí estamos en esa transición. Y a nivel mundial, para solo la energía eléctrica va a haber un cambio efectivamente de los renovables, van como de ganancia, y van para el 2025. Ya se proyecta que se genera más energía eléctrica con renovables que con fósiles. Entonces, por ahí vamos un buen camino, pero hay todas las demás formas de energía que todavía se tiene que cambiar también, ¿no? Ahora, otro tema importante en toda esa discusión es, ok, si toda la población actual empieza a reducir su huella de carbono, pero ¿qué pasa con todas las personas que todavía van a nacer? El crecimiento poblacional, que en el mundo hay 1.000 millones de personas más cada 12 años, ¿no? Y eso se estima que para el 2100 se estabilice en 11 millones de personas. Y ya vemos la curva roja, que es la tasa de natalidad, que tuvo un aumento muy fuerte, ¿no?, en los años 50, y luego se empezó a estabilizar e incluso reducirse, y por eso el crecimiento ya no es una curva en subida, sino una curva que empieza a aflojar. Pero todas estas personas pues también van a requerir energía, y también van a tener una actividad económica, una actividad de vida, y también van a emitir gases de efecto invernadero. Y sobre todo ese crecimiento sucede en África, ¿no?, donde la población sigue en crecimiento, y se ha justamente también observado que la tasa en los países más pobres, la tasa de natalidad es la más alta, ¿no? Y cómo sacar a una sociedad de la pobreza
es ofreciéndoles energía de manera económica. Entonces, es una causa y efecto al mismo tiempo, ¿no? Cómo controlar la tasa de natalidad dando más riqueza con energía barata. Esa energía barata, ¿cuál es? La fósil. Entonces hay contradicciones que se tienen que resolver. Hay incluso científicos que dicen, pues mejor ofrecer gas que es más limpio que carbón, en el inter que podemos transitar a una energía más limpia para estabilizar el crecimiento poblacional del mundo y así controlar las emisiones. Y aquí lo vemos por país, las emisiones por país y los grandes emisores, y esto es la totalidad, o sea, de toda la actividad industrial, y ahí vemos los grandes Estados Unidos, del mano izquierdo es la totalidad de cada país, ¿no? Y China. Y obviamente son los países que tienen más población y que los más poblados y los más industrializados que tienen esas huellas más grandes. Si lo vamos por per cápita, encontramos luego los países chiquitos y con mucho PIB, ¿no? Con mucha riqueza económica, digamos, como Gibraltar o Virgin Islands, ¿no? Pero bueno, son muy poquitas personas, entonces no tienen mucho efecto. Y México anda por ahí, ahorita no los veo, pero ahí a ver si lo encuentra. Bueno, ya lo vieron entonces. muy bien. ¿Y cuál es el estado actual de las políticas, ¿no? Porque todo esto requiere políticas públicas para controlar ¿no? el cambio climático. Entonces, cada país declara una cantidad de emisiones que van a emitir anualmente, ¿no? Cada país se compromete después del Tratado de París. México, ahorita no tengo los datos, pero también tiene un compromiso, la ajustó hacia arriba, no hacia abajo, no hacia arriba. Y la realidad es que queremos, y aquí tal vez aclarar un poco el título de nuestra conferencia, dice hacia los 4 grados. Los 4 grados serían catastróficos. O sea, el efecto de 4 grados sería efectivamente poniendo en peligro la sobrevivencia de la especie humana. Pero si no actuamos, vamos hacia allá. Esa línea roja de medio es si las políticas implementadas actualmente, si se aplican esas, vamos a estar ahí. Y hay un rango optimista entre 2 grados, 2.2 grados y pesimista en 3.8 grados, me parece. Todo ese rango de posibilidad puede suceder si seguimos, si seguimos con simplemente las políticas actuales vigentes de todos los países. Como estoy haciendo zoom in aquí, luego le muevo y no veo bien. Y el objetivo es no pasarnos del 1.5. El Tratado de París establece eso. Eso ya no se va a lograr, ese es un hecho. Pero la de 2 sí. Entonces hay que bajar esas emisiones lo antes posible. Porque si el objetivo es ser net zero, al rato vemos que es net zero para el 2050, pues puedes tardar mucho y al final bajar, pero emitiste un montón, o actuar ahora y bajar esa curva antes, ¿no? Y ese es como el objetivo que se tiene. Entonces hay que actuar mucho más fuerte, o sea, y aquí no sé, si lo dejamos solo a los científicos y políticos, pues vamos a estar en esa curva de arriba. Y realmente todas las partes de la sociedad tienen que tomar acción en su vida privada, en su vida más, ¿no? Individual, familiar, a nivel comunidad, a nivel país, a nivel política, ¿no? Y tiene que ser un esfuerzo común. Ahora vamos, ¿cuáles son los efectos del cambio global? Y ahí me gustaría que ordenen los principales efectos del cambio climático que han experimentado aquí en Guadalajara, ustedes mismos, por su orden de impacto, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente que pues yo no he sentido nada de todo esto, ¿no? Hay un estrés hídrico, o sea, tema de problemas de suministro de agua, hoy ya se está empezando a mover, pérdida de biodiversidad,
afectaciones a la salud, que efectivamente conocen gente afectada o ustedes mismos son afectados. Las olas de calor, justamente. Entonces ya todo el mundo me explicó, no, estuvimos 6 semanas o 4 semanas de un calor extremo aquí en Guadalajara. Mañana vamos a ver más sobre ese tema. O sea, justamente olas de calor y estrés hídrico al parecer son temas tal. La pérdida de biodiversidad es un factor muy importante, también lo vamos a ver ahorita. Y afectaciones a la salud, pues yo no sé ahora cuánto es efectivamente de 160 personas, cuántos efectivamente son que tienen afectaciones a la salud. Pues al rato lo platicamos. Ahora, se ha investigado muchísimo sobre este tema de cambio climático. Es un extracto del reporte del IPCC, ¿no? del Intergovernmental Panel for Climate Change. Entonces, lo que está ya seguro es que que hay afectaciones sobre la disponibilidad de agua y producción de alimentos, o sea, todo lo que mantiene a la sociedad a flote. Algunas positivas incluso, ¿no? El cambio climático, o sea, va a haber en Inglaterra, pueden producir vino en el futuro, ¿no? que puede ser una cosa positiva porque es más calor, pero por lo general a todos los ecosistemas les va a afectar, ¿no? Y sobre todo la provisión de la alimentación básica. Luego, afectaciones sobre la salud y bienestar, ¿no? Directas, de enfermedades, de calor extremo, problemas incluso mentales relacionados con eso. Luego, problemas sobre las infraestructuras de las ciudades, ¿no? Y de los asentamientos urbanos. Luego, problemas que afectan la biodiversidad y los ecosistemas, que están muy probables, pero le falta todavía mucha investigación para realmente establecer esas causas-efecto a nivel. Y luego se atribuyen todo el tema de huracanes, aumento de nivel del mar, sequías, tormentas más extremas, la acidificación de los océanos, todas esas cosas se atribuyen al cambio climático. Falta investigación para que realmente se puede comprobar a ciencia cierta que eso. Hay muchísimos estudios que se contraponen, etc. Entonces, pero es una realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Justamente tenemos más energía en el sistema conforme va calentando, y esa energía pues está dentro del sistema atmosférico de la Tierra, y esa más energía implica más violencia. Entonces, las tormentas más fuertes, las sequías más largas, pues son un efecto de ese cambio climático. También el desbalance hídrico, ¿no? que es un recurso vital, ¿no? para la vida, el agua, y tenemos la cantidad de agua es estable. El tema es la disponibilidad de esta agua, y solo 0.5% de todo el agua que hay en el planeta es realmente agua dulce que se puede consumir. Y si esa agua dulce está mal distribuida, porque está o en las nubes, o ¿no? Si eso está mal distribuida, pues se genera esos efectos ya sobre la vida de las personas, ¿no? Y hay muchísimas personas que no tienen acceso al agua limpia a nivel diario, ¿no? Entonces, eso si nos pasamos de ese 0.5 grados, esta condición se extremiza más todavía, ¿no? Entonces sí es un tema fundamental el tema del agua, ¿no? Y aquí vemos algunas ilustraciones, ¿no? Más calor implica que evapora más agua, se seca más el suelo, y luego esa agua se descarga en muy poco tiempo a los suelos secos que ya no pueden absorber el agua porque se endurecieron, y esa agua se escurre otra vez y generan las inundaciones. Entonces eso es como ese ciclo vicioso.
¿no? Tormentas con más energía y más fuertes, ¿no? Lo que pasó en Acapulco a finales del año pasado fue claramente una señal de eso, que en muy pocos días se formó una tormenta con muchísima energía, y la infraestructura de Acapulco no estaba lista para recibir esa cantidad de energía o esa violencia. El aumento del nivel del mar, que es una cosa milimétrica año por año, pero tarde o temprano afectará, y eso se tiene que atender, sin duda se tiene que atender. Los holandeses ya tienen eso históricamente, no viven con eso porque parte de su país está bajo el nivel del mar, entonces hay mucha infraestructura, pero esto va a pasar, y todas las poblaciones más grandes del mundo están a nivel del mar. Entonces eso afecta. Y la pérdida de la biodiversidad, aquí hay como una colección de ecosistemas que tienen afectaciones. Lo azul, lo rojo son afectaciones, y lo azul es donde todavía está en equilibrio, y vemos que la barra roja se está moviendo hacia la derecha. ¿Y por qué es importante? Porque un ecosistema biodiverso es mucho más resiliente, mucho más resistente a hacer frente al cambio climático. ¿Por qué? Porque está lleno de vida, y llena de vida orgánica que puede capturar CO2. Y la destrucción, por ejemplo, humedales o manglares, ¿no? Son un sumidero de CO2 importante, que además protege contra estas tormentas violentas. Entonces, la pérdida de biodiversidad es causa y efecto al mismo tiempo, y es una herramienta, ¿no? Fortalecer la biodiversidad con actuaciones intencionadas fortalecen, ¿no? nuestro entorno contra los efectos del cambio y mucha pérdida de biodiversidad tiene que ver con la sobreproducción de los suelos, ¿no? Los monocultivos. Esta es una imagen en Brasil, ¿no? Donde se quita hectáreas y hectáreas de selva, ¿no? Llena de vida, y se plantan campos de soya para alimentar a las vacas, para producir carne. Otro efecto es la acidificación de los océanos, porque el océano, ahorita vamos a ver también, capta CO2, ¿no? Proceso químico capta CO2 en el agua, se disuelve bicarbonato, y luego sueltan estos hidrógenos, ionos de hidrógeno se llama, y cuanto más ionos de hidrógeno hay, más ácido se vuelve el mar, y esto se ha medido que está aumentando, y eso afecta luego a los arrecifes, ¿no? La calcificación de arrecifes, y todo ese ecosistema se está también muriendo, y es un ecosistema importantísimo para el equilibrio a nivel mar. Y eso es obviamente una cadena alimenticia larguísima que termina con nosotros, ¿no? De glaciación, esa es una foto de Suiza, justamente de un glaciar ahí cerca de mi casa, que año con año se retira. Yo mismo he visto eso desde que yo era niño ahora, cómo se ha retirado el hielo, ¿no? Y ese es el almacén de agua potable en Suiza, es el hielo. Si ya no hay hielo, también vamos a tener problemas de agua. O sea, nosotros abríamos la llave para lavar los dientes ahí, y corría el agua porque teníamos agua y agua y agua, ¿no? Y eso ya no. Esto es Pátzcuaro, ¿no? El lago de Pátzcuaro, que tenía agua permanente, y ahora está, ¿no? Casi se vuelve un lago de temporada. Y eso afecta obviamente luego a los hábitats, ¿no? Y las personas van a tener que migrar para ir a zonas donde las condiciones climáticas son más adecuadas. Es decir, va a generar una migración no solo ¿no? Una migración por cambio climático.
Y todo esto, eso es lo más loco, es que eso ya se sabía, ¿no? Esta es una publicación de Club of Rome del 1972, me parece, donde ya describieron los límites de crecimiento del planeta, ¿no? Donde aumento de la población y aumento de gasto de recursos, ¿no? Implican que todo el sistema colapsa, ¿no? Y ellos prevían que esto sucedía entre el año 2000 y el año 2100, en algún momento un colapso si seguíamos así. Y en realidad no ha cambiado mucho. Entonces, al final es una crisis no solo climática, sino sobre todo social. Ahora, ¿qué tiene que ver la construcción con todo esto, ¿no? Por eso estamos aquí. Si desciframos todo ese gráfico de las emisiones y lo representamos de otra forma, vemos que 37% de todas estas emisiones están relacionadas directamente con la construcción para vivienda y otros edificios, infraestructura, producción de concreto, producción de vidrio y metal. Y lo que no está contado en los 37% es el transporte, porque eso se atribuye al transporte, pero mucho transporte tiene que ver con la construcción. Todos los camiones que llevan la materia prima a los diferentes lugares, pues tienen que ver con la construcción. Entonces es muchísimo, ¿no? De 37% genera la actividad de construcción en el mundo. Otra pregunta. En el ciclo de vida de una edificación, ¿no? Desde que se produce, construye hasta que se usa, ¿dónde creen que está la cantidad mayor de emisiones? Eso me gustaría saber. ¿En la producción de los materiales, en la operación del edificio, en la construcción del edificio o en el desmantelamiento del edificio? Producción de los materiales va ganando 42 personas. No, pues la producción de los materiales, en la construcción, en la operación. O sea, aquí la tendencia es que piensan que es la producción de los materiales, la producción de los materiales, luego en la construcción, la operación de los edificios y tal. Vamos a tener esto en mente para ver cómo es. Entonces, primero, que es importantísimo entender el ciclo de vida de una edificación, y eso empieza justamente con la extracción de la materia prima, el transporte de esa materia prima hacia un lugar de fabricación de materiales, luego el transporte de esos materiales a la obra en sí, que durará, no sé, 1 año, 2 años, y luego empieza la operación del edificio, que idealmente es de 50 a 100 años, y todo ese tiempo pues la edificación requiere energía, ¿no? Y después, durante todo ese tiempo va a haber mantenimiento, va a haber remodelaciones, etcétera, y al final de la vida o se demuele el edificio y se vuelve cascajo o basura, o idealmente se reusa el edificio, se remodela el edificio y les da otro uso, o se reciclan los materiales idealmente, ¿no? Y es importantísimo cuando diseñamos, pues tener en cuenta justamente eso y diseñar para que al final de la vida útil del edificio se puede ser desensamblado y ensamblado en otra cosa, que puedan salir, que el edificio no es una basura o un residuo, sino un recurso para futuros. Y así podemos reducir el uso de los recursos. Y para responder la pregunta, eso es nivel global, entonces está promediado de todas las culturas y todos los climas posibles, y hoy en día es 25%, perdón, pero está al revés esto, ¿no? Está al revés, porque dice 25% operativo y 75% es al revés. Actualmente es 75% está en la operación y 25% en la construcción del edificio. ¿Y eso por qué? Porque los edificios son altamente ineficientes, porque gastan mucha energía, ¿no? Y conforme vamos haciendo eficientes los edificios, sobre todo en climas extremos fríos o calurosos, aire acondicionado o calefacción, y conforme vamos haciendo más eficientes los edificios,
pues eso se equilibra y la operación ocupa menos y entonces el enfoque está mucho más en la construcción. Entonces, 10 minutos, perfecto. Entonces, y en México creo como que tenemos, la mayor parte de la población de México vive en un clima ideal, de hecho, ¿no? Donde no necesitaríamos, con un buen diseño, no necesitaríamos ni calefacción ni aire acondicionado. Entonces, es muy importante enfocarnos realmente en las emisiones y la energía que se gasta para construir y para producir los materiales. Y obviamente en eficientar el diseño para que la operación del edificio requiere poca energía. Ahora, otro tema importante es si construimos conforme la población crece, pues también se necesita construir más, ¿no? Entonces ahí vemos el aumento de metros cuadrados construidos totales, ¿no? Que va en aumento obviamente en los países o en las economías. Otra vez está al revés, lo siento. Las economías en desarrollo que la población está creciendo, pues van a requerir más metros cuadrados construidos, y las economías desarrolladas, donde el crecimiento de población es estable, pues van a crecer menos. Pero para lograr el net zero, justamente, este objetivo net zero, tiene que haber una baja de la demanda energética por metro cuadrado considerable. Y vemos esos puntitos como sí van bajando, o sea, sí hay una eficiencia, pero necesitamos llegar a este puntito de 90 y tantos kilowatts hora por metro cuadrado año. Entonces ahí hay un brinco fuerte que requiere un esfuerzo grande de la industria de la construcción. Y en México vemos también las fuentes de energía muy estable, la eólica y solar. O sea, no ha crecido mucho esa parte de producción de energía solar, pero sí ha disminuido la fósil y sí ha aumentado la electricidad. O sea, México está haciendo esa transición de pasar de energía fósil o de usar, por ejemplo, para cocinar y para producir calor, energía eléctrica, que es más eficiente y más limpia que la energía fósil, pero sigue produciendo poco energía renovable, ¿no? Entonces también es un área de oportunidad grandísima que tiene México. Y luego otros datos, otro problema es el uso de los recursos. Si seguimos gastando los mismos recursos materiales, o sea, ahí dice 90% del uso de los recursos minerales tiene que ver con la construcción, ¿no? Y son un montón de toneladas, un montón de millones de toneladas al año. 55% de los residuos tiene que ver con la construcción, ¿no? Y todo esto lo generan 20% de la población mundial, ¿no? Entonces, si toda la población mundial viviría con el estándar de estas 20%, pues se nos acabarían los recursos en pocos años. Entonces, y de hecho hay materiales como grava y arena que escasean y van a escasear más todavía, ¿no? Entonces es importantísimo repensar cómo construimos, ¿no? Extracción, aquí viene, de hecho, bueno, primero en esta. Importantísimo conocer las emisiones que tienen los materiales para poder tomar decisiones a la hora de diseñar y de construir. Entonces, esta es una pirámide, es como una especie de pirámide alimenticia, es una pirámide de las emisiones embebidas de los materiales. Esto hizo la Universidad de Copenhague en Dinamarca, entonces con datos de ahí. Entonces, no es lo mismo en todo el mundo, pero similar, digamos. Entonces, en la punta de la pirámide están los metales, ¿no? El aluminio, etcétera. Luego vienen los cerámicos y esos materiales que tienen muchísimo procesamiento industrial. Luego vienen los concretos y tabiques, y luego vienen los materiales sintéticos. Yo habría pensado que contaminaban mucho, tenían muchas emisiones y están alrededor ahí de la parte baja, ¿no? Aquí vemos el famoso EPS, la pantera rosa, está ahí
está ahí abajo, o sea, aislar los edificios es beneficioso para el ahorro energético, pero tampoco tiene tantas emisiones como construir con materiales que requieran muchas temperaturas, ¿no? Y hasta abajo son los que son negativos, quiere decir que los que capturan CO2, que son todos los materiales que crecen, madera, bambú, fibras naturales, etcétera. Entonces, eso es lo que quería decir, como de pasar de una tradición de extracción, producir, distribuir, consumir y utilizar y desechar, tenemos que empezar de manera circular, ¿no? Del lado biótico es aprovechar a lo máximo los recursos que tenemos y regenerar con esos recursos, ¿no? Retomar. Y del lado técnico es alargar la vida de las cosas. Esa cosa de que un celular a los 2 años se rompe, para poder vender otro celular hay que romper con eso. Antes no era así. Las cosas de calidad duraban y se podían reparar. Hoy en día son desechables. Hay que alargar esas vidas y hay que hacer que después del uso esa cosa tenga otra vida, sea de componentes o sea de reuso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de adaptación y mitigación en general, ¿no? Aquí repito otra vez el Acuerdo de París entre 1,5 y 2 grados. Los compromisos actuales nos llevarían a 2,5 y 2,9, muy crítico ya, y sin acciones pues vamos hacia la perdición. Entonces, esto es el punto net zero que se quiere lograr para el 2050. Eso quiere decir que logramos mitigar las emisiones que tenemos de todo lo que emitimos, que los podemos captar, ¿no? Y ahí hay diferentes estrategias, ¿no? Que son las que conocemos, más tecnologías que se están desarrollando, que son las partes de abajo. Y solo con la suma de eso podemos bajar. Si no, nos quedamos en esa línea roja que es la que queremos evitar a toda fuerza, ¿no? Entonces, aquí es un resumen, tengo que ir más rápido. Entonces, un resumen, ¿no? de las estrategias a nivel general, a nivel global. Obviamente, pasar de una sociedad fósil a una sociedad eléctrica, importantísimo. Aumentar el tema de transporte público, reducir los transportes, todo el tema del sector de la construcción. Pero también el tema que mencioné hace rato, ¿no? La accesibilidad de energía limpia para elevar el estándar de vida de las personas y así mantener una población estable. Y ahora viene el tema importante ¿no? de cómo la construcción podría ser un sumidero de CO2, o sea, un captador de CO2, porque la mitad de las emisiones que emitimos se ligan, como vimos hace rato, en los océanos, y la otra mitad, bueno, y de esa mitad, la mitad en los océanos, y la otra mitad en la tierra a través de la fotosíntesis de la planta, ¿no? Que se queda en el crecimiento de las plantas, en las raíces, en toda la materia orgánica de los suelos, ¿no? Entonces, justamente aquí vemos la fórmula de fotosíntesis con agua, moléculas de agua y CO2, luz y la luz solar, pues producen las plantas la glucosa, que es esa molécula orgánica que realmente genera el crecimiento de los árboles, que son azúcares básicamente, y CO2 que nosotros necesitamos para respirar. Entonces, un árbol en promedio, ese es un promedio, depende de la especie, de la ubicación y tal, liga 100 gramos CO2 al día. Entonces, muchas veces, ¿no? Las empresas hacen como marketing, eso ahorras tanto si equivalente a plantar tantos árboles. O sea, hay que entender que plantar árboles es una súper estrategia, pero tienen que ser muchos y tenemos que tener mucha paciencia porque tienen que crecer. El árbol maduro de 56 a 60 años es el que más CO2 realmente captura. Un arbolito chiquito pues captura muy poco. Entonces, es urgente la reforestación, pero también la industria de la construcción, ¿no? Que podría pasar de una industria
que construye en lugar de con concreto, que construye con madera, podría ser una posible solución. Pues ya vimos, y esta formulita de 40-40-40, 40% de las emisiones producidas por la actividad de construcción y 40% de estas están dentro de las estructuras de las edificaciones, y si construimos con madera podríamos reducir eso a un 40%. ¿No? Y la construcción con madera puede tener muchos aspectos. Ese edificio, la segunda foto es el exterior de ese interior, ¿no? O sea, no se trata de hacer casas bonitas de madera, sino se trata de realmente usarlo como un recurso material para construir, como si fuera concreto o acero, ¿no? Y eso puede tener muchas expresiones distintas. Y de hecho México tiene una tradición. Esta casita es una troje de Michoacán y se ve, ¿no?, que tiene una tradición, una cultura, porque está muy elaborada, ¿no? No es una casita improvisada, sí, se ve que aquí hay muchísimas sabiduría y conocimiento de construcción en madera, y eso en México, entonces también es una posibilidad. Y la otra es construir con tierra. 1/3 de la población mundial vive en edificaciones hechas con tierra. Hay más de 40 técnicas diferentes de construir con tierra, ¿no? Y también ya puede tener, aquí vemos a la derecha, o sea, ¿no?, desde lo vernáculo a lo contemporáneo, y a la derecha ya la combinación de estructura de madera con tierra, quiere decir podemos elevar el material pisos arriba del suelo y no solo casitas de adobe de 1 o 2 niveles, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos que repensar qué construimos, ¿no? Qué tipologías, ¿no?, tipologías flexibles que pueden cambiar de uso, dónde se construye, ¿no?, cómo, ¿no?, tomar en cuenta el uso de suelos, la cercanía, la lejanía, porque el transporte relacionado, pues todo tiene que ver, y también cuánto se construye. O sea, realmente necesitamos muchos metros cuadrados privados. ¿No sería mejor invertir y hacer espacio público, más metros cuadrados de espacio público y menos para cada individuo, y así aumentar la calidad de vida de todos y pasar más tiempo en el espacio público y menos ¿no?, individuales, y eso bajaría ese consumo de metros cuadrados? Y obviamente cómo se construye, ¿no?, con alta eficiencia energética, con eficiencia en los procesos, o sea, cantidad de reprocesos y desperdicio en los procesos de obra que todos conocemos, ¿no? Si eso se haría de una manera más estructurada, más eficiente, bajaríamos muchísimo la economía y las emisiones, ¿no? ¿Y con qué recursos construimos? Y aquí un poco, ¿no?, un poco en general, creo que es un poco lo mismo, pero es usar menos, ¿no?, para hacer más, reduce, ¿no? Aquí dicen avoid, shift and improve, o sea, quiere decir evitar cosas, cambiar, ¿no?, cambiar de lo fósil a lo eléctrico, cambiar de recursos minerales a recursos renovables, etcétera, y sobre todo eficientar los procesos de construcción. Bueno, y esta es la última encuesta. Ponen 3 acciones, no sé si pueden poner 3 palabras o solo una, bueno, ¿no?, o cambios de hábito que podrían tener efecto inmediato en su vida cotidiana o profesional. A ver qué pasa. Y yo creo que me pasé de tiempo, o más o menos. Estamos bien, perfecto. Reutilizar, reducir, eficiar, plantar, reciclar. Según yo, las palabras que se repiten entre todos ustedes, pues se hacen más grandes, ¿no? Entonces ahí está reciclar en el centro. Reducir, reutilizar, pero estaría bueno ver cómo las... Ay, perdón.
También estaría bien leerlas, aquí se ve más grande. Usar bicicleta, usar transporte público, energías renovables, captación de agua, reconstruir, cambio de actitud, sí, pero ¿cuál? Abrir la mente, sí. Replantear sistemas, sí. Aprovechar, ¿qué? Traslado en autobús, ahorrar, sí. Se mueve mucho, pero bueno, todas estas respuestas las podemos luego, creo que se guardan y se pueden, ustedes lo van a recibir si se registraron con su correo, y después cuando editamos el video podemos también aquí editar un poco esas respuestas y ponerlo. Ahora creo que tenemos todavía un tiempecito para preguntas, o un mini tiempecito para preguntas. Mira, aquí vienen las preguntas. La madera sí puede suplir eficientemente al acero en cuanto a seguridad y durabilidad. Mira, ya que enfocaste la pregunta en seguridad y durabilidad, totalmente sí. Eso sí es un mito, el tema de la madera y el fuego. De hecho, la madera resiste mucho más al fuego porque cuando se diseña una estructura de madera, se sobredimensiona la viga 1 centímetro a cada lado y cuando hay un incendio, esa capa carboniza y aísla la madera para que el fuego no penetre. Eso se ve en los incendios forestales. Los árboles grandes no se mueren, simplemente se carbonizan para atrás y siguen vivos. Lo que quema son las hojas y las ramitas, ¿no? Entonces es muy seguro justamente para el tema del fuego y muy durable si se construye de forma adecuada, y eso es el viejo dicho, un buen sombrero y unas buenas botas. Eso es para la arquitectura con recursos naturales como es la tierra o la madera, pues requiere un buen sombrero, protección contra la lluvia, y unas buenas botas, protección contra la humedad, porque el enemigo de la madera es el agua estancada. No el agua en sí, sí se puede escurrir. El agua estancada es, ¿no?, donde se genera el hongo, y cuando el hongo ataca la madera vamos de pérdida. Pero se puede resolver constructivamente, obviamente con un montón de productos que hay para eso. Esa era una. ¿Cómo puedo seguir a las siguientes preguntas? No. Bueno, aquí viene. ¿Qué hacer en países como México, donde hay un gran problema de tala ilegal? Gran pregunta también, sí. O sea, eso requiere regulaciones, políticas públicas y sobre todo aplicar esas regulaciones y políticas. Porque México tiene un potencial enorme de madera por los grandes bosques que hay, y hay actualmente bosques certificados, 3 millones de metros cúbicos al año se producen de madera certificada, pero el destino no es la construcción, sino es el papel, los muebles, la exportación. Y en lugar de usar cimbra para hacer concreto, cimbra de procedencia de quién sabe de dónde, pues usar esa madera para construir pues tendría sentido doble, ¿no? A ver, los ecoladrillos realmente son una alternativa viable en la construcción. No sé qué son los ecoladrillos. O sea, ecoladrillos puede ser muchas cosas. Sé que hay unos de sargazo, sé que hay unos de hempcrete, sé que hay unos de plástico reciclado. No sé bien a qué se refieren con ecoladrillos, pero todo lo que es que tiene un proceso de industrialización bajo, tiene poca energía embebida. Eso es un poco la regla, ¿no? Pero eso requiere una cultura de mantenimiento, porque eso es, al cocer un material se vuelve duro y resistente, pero eso requiere mucha energía y se vuelve durable. Y al usar madera, o sea, materiales en su estado natural, pues se pueden ser más afectados, pero si se construye de forma adecuada, si le da un mantenimiento adecuado, completamente viable. Y yo sí soy como partidario de hacer ese switch otra vez.
¿Puede ser el bambú una solución a la construcción sustentable? Sí, completamente. El tema con el bambú es que requiere mucha agua, entonces tiene sentido plantar bambú donde hay abundancia de agua, en climas cálidos húmedos. Y el bambú crece rapidísimo. Un bambú estructural tarda 5 años en crecer. Y luego vuelve a crecer y vuelve a crecer y vuelve a crecer. Y hoy en día ya hay procesos de transformación de bambú que se pueden hacer vigas laminadas. O sea, no el bambú como lo conocemos con esas formas, columnas circulares y irregulares, sino se puede hacer, ¿no?, con procesos de que sean elementos rectangulares y cuadrados. Yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y al rato en la pausa sí, pues se acercan y podemos aclarar más dudas y platicar. Espero que algo de eso haya aportado a aumentar su nivel de conocimiento y conciencia y que eso lo puedan aplicar en su vida personal y profesional. Muchas gracias.